Y a todos, Lili, ¿vos pudiste compartir no porque la- lo puso a Rodri, a ver. Sí, estamos acá tratando de compartir la historia porque estamos con pila de problemas de internet de acá del DEP. Igual que está compartiendo pantalla, ¿eh? ¿Rodri está compartiendo? Sí. Ok, la historia la estás viendo, Lili, ahí. Sí, ¿la ven ustedes? Sí, Nosotros sí, sí, se ve. no vemos el Zoom, pero lo abro yo en mi celular. A múltiples dispositivos. Yo también, sí, me conecto de la computadora como Sí, no sí, sí, tremendo. me entienden en este momento, así que está. Nos quedamos aquí más. Bueno, ¿nos escuchan y ven la historia? Voy a hacer, perdón. Ahí. Ahí se ve bien, Rodri. Sí, Sí, está. sí. Sí. ¿Nos escuchan y ven la historia el resto? Sí, No, que nos Sí, se escucha. que van a tener que contestar ustedes, no Sí. nosotros. Así que esperamos que estén ahí, que estén atentos. Bueno, cuando quieran empezamos. Sí, Sí, sí. ¿Cuántos son ya? sí, sí, son Ah, 49. bueno, más o Eh, menos son el número que habitualmente se conectan, chiquilines. no siempre Lo que somos pasa más es que como 100 y pico, pero hoy habían tres en cara a la misma hora. Tipo de Ah, ok. cirugía, medicina interna y pediatría. Bueno. Bueno, entonces vamos empezando. sí, Bueno, no sé, nosotras, yo soy Alejandra Cedrés, con mi hermana Liliana, no mentira, no es mi hermana, pero es como si fuera. Yo soy profesora adjunta del Departamento de Emergencia Pediátrica y de la Unidad Académica de Emergencia Pediátrica está conmigo el doctor Rodrigo Bocio, que es asistente de Emergencia Pediátrica. Si querés, Lili, presentate vos. me presento Martín, te presento. Ah, te presentó Martín. Nosotros con el tema del internado, con el tema del internet, estamos todos bloqueando acá. Tranquila. Bueno, muy bien. Te re- Si les parece, entonces uno de ustedes puede ir leyendo la historia. No sean tímidos. Bueno, ¿quién la lee? Bueno, María Angélica Bermúdez, que es la primera que veo en la pantalla, capaz que la puede leer. Pía Franco, Sí, yo es la la que me leo. aparece segunda. Dale, Pía, muchas gracias. Dice, sexo masculino, 11 meses, raza blanca, procedente del barrio 40 semanas, motivo de consulta, alteración de conciencia y de posiciones líquidas. Consulta por sus medios, lo trae su madre. Inicia 3 días previos de la consulta, con deposiciones grumosas y semilíquidas, 6-7 al día, abundantes. En 3 oportunidades pasan el pañal, sin elementos anormales. Y agrega a las 24 horas vómitos en 3 oportunidades de todo lo ingerido. La madre sustituye sus alimentos habituales por biberones con agua de arroz y té. Al notarlo con tendencia al sueño ojeroso y que moja menos los pañales, eh, por lo que decide consultar en emergencia al centro de salud de primer nivel. No alergias a medicamentos, no alergias a fármacos, no recibe medicamentos, producto de un quinto embarazo, mal controlado en calidad y cantidad, sin complicaciones. Recién nacido de término, sin patología perinatal, vacunas vigentes, alimentado con pecho directo exclusivo hasta el mes de vida. Luego inicia, no me acuerdo el nombre de la sigla, pero preparado para lactantes. No, eh, leche de vaca, ¿no? Es claro, Es decir, leche. está más 5% de azúcar que mantiene. 4 biberones al día de 150 mililitros cada una, más 2 comidas de lactante. Bien controlado en salud. Controlado hace un mes en Policlínica Periférica, pesa 9.300 gramos, 9.300 gramos. Ambos padres sanos, primaria incompleta, alfabetos, hermanos de 5 y 3 años, sanos, hermano de 2 años con diarrea. Vivienda precaria, colecho con hermanos, no luz ni saneamiento, agua acarreada desde canilla pública a 100 metros, frente a la vivienda basural.
Del examen físico al ingreso a emergencia, tenía una tendencia al sueño, llanto monótono, sin lágrimas y pálido, sin trabajo respiratorio, con un ABPU B, no sé bien ahí cómo se dice. Responde a estímulos verbales. Ahí va, está. Esa. A es está alerta, V es responde a estímulos verbales, P es no responde, Ah, responde a estímulos doloroso. dolorosos Ahí va. y U no responde. Bien. Es una escala rápida para evaluar la conciencia. ¿Tá? Dice, de las constantes vitales, tiene una temperatura de 35,6 grados Celsius, una frecuencia respiratoria de 60 y una frecuencia cardíaca de 180 latidos por minuto. La vía aérea está permeable y sostenible. En B la respiración es profunda, sin tirajes, con un MAB conservado sin estertores, ruidos bien golpeados, no soplos, pulsos radiales palpables pero débiles, extremidades frías, con cianosis distal y lívido reticularis y un tiempo de recoloración de 3 segundos. Tiene un Glasgow de 14 con una fontanela anterior deprimida de 2 por 2 centímetros, llanto monótono. De vuelta. Pliegue cutáneo vuelve muy lentamente, con lesiones tipo pápula erosivas en el área del pañal, mucosas pálidas y secas, un panículo adiposo hipoturgente, no edemas y bucofaringe tiene lengua seca. Y abdominal está distendido, no visceromegalias, no tumoraciones y durante el examen físico presenta una deposición explosiva, líquida, abundante y fétida. Y pesa ahora 9 kilos. Bueno, muy bien. Bueno, empezamos por la primera pregunta. ¿Tienen alguna ¿Querés duda leer la voz? ¿El que Lili? No, si tienen alguna duda de la Ah, sí. historia, LB2 es la leche de vaca diluida. Ahí va. Eran 2 partes de leche y una de agua. Eso sería LB2. El número son como las partes de leche en un total. Por ejemplo, LB1 es una parte y una parte. LB2, 2 partes y una de agua. Dos Ahí partes de va. leche y una de agua. LB3, 3 partes de leche y una de agua. Perfecto. ¿Alguna otra duda que tengan, chiquilines? ¿No? Bueno, vos lees, María Pía, perdón, Dale. la primera pregunta. Dale, dice 1. Aplique el TEP. ¿Cuál es el diagnóstico fisiopatológico? ¿Qué prioridad asistencial tiene? ¿Y en qué sector de la emergencia lo atendería? Bueno, muy bien, vamos por partes. Aplicando el triángulo de evaluación pediátrica, todos conocen el triángulo de evaluación pediátrica, ¿verdad? Bien. Bueno, ¿cuál es el diagnóstico fisiopatológico de este paciente? ¿Quién me lo puede contestar? Puede ser otro que no sea Pía. Anímense. Tiene un shock descompensado, puede ser, porque tiene alterado el aspecto, que está con tendencia al sueño y llanto monótono, y la Sí. circulación está alterada también porque está pálido, está cianótico y tiene liveos reticularis, que son como las marcas en la piel. Y la respiración en realidad no tiene tiraje, no tiene aleteo nasal, como si bien tiene una respiración profunda, creo que no está alterado el polo respiratorio, entonces cuando se altera el aspecto de circulación es el diagnóstico fisiopatológico de shock descompensado. Bueno, muy bien. No sé quién habló. Brian Medina, ¿no? Brian Medina. Sí. Ah, porque no sé por qué no me apareció acá. Bien. Bueno, muy bien, Brian, estamos de acuerdo contigo. El diagnóstico fisiopatológico es shock descompensado porque evidentemente tiene afectado solo dos lados del triángulo, que son la apariencia, como vos bien dijiste, y la circulación, igual por eso, porque está alterada la coloración, está pálido, tiene artrideos reticulares, y sobre todo lo que vos decís está muy bien, que el lado respiratorio no está afectado, por más que tiene una respiración profunda, porque la polimnea profunda no forma parte de la evaluación del triángulo, del lado respiratorio del triángulo. Así que estamos de acuerdo, tiene un shock descompensado. ¿Alguna duda? ¿Tenía alguna otra consideración con respecto a esa parte de la pregunta? ¿Están todos de acuerdo? ¿Sí? ¿Rodri? Sí. Bien. Bueno, seguimos entonces. ¿Qué prioridad asistencial tiene este paciente? Y rápida, ¿no? O no sé si decirle urgente, pero sí.
Que es urgente, es urgente. La prioridad asistencial es aplicando el triage, ¿verdad? Ah, Nosotros clasificamos los pacientes de acuerdo a el nivel asistencial de la prioridad asistencial a través de niveles asistenciales. El nivel uno o rojo es los pacientes que requieren atención inmediata, ¿tá? Es una emergencia. Los pacientes nivel 2 son los pacientes que tienen hasta 10 minutos para ser asistidos en la emergencia. Es una urgencia prioritaria, diríamos. Después tenemos, estos pacientes son los que tienen dos lados del triángulo alterado o un lado y alguna otra afectación. Después tenemos el nivel 3 o color amarillo, que son pacientes que se clasifican como urgentes y deben ser asistidos en los primeros 30 minutos de haber sido triallados. Y después tenemos los niveles 4 y 5. Los niveles 4 son pacientes que deben ser atendidos en la primera hora y los 5 que deben de ser atendidos en las primeras 2 horas de haber sido triallados. Este paciente, de acuerdo al nivel de triage asignado, aplicando el triángulo de evaluación pediátrica, ¿qué les parece? ¿Qué nivel asistencial tiene? Yo le puse que tenía un nivel 2, pero que en el sector lo ponía en el área de reanimación por si se complicaba más. Muy bien. Yo estoy 100% de acuerdo contigo, María Angélica. No sé, Rodri. Sí, también. Exacto. Es un paciente que tiene que entrar directamente a la emergencia, lo tenemos que atender rápido y en un lugar donde pueda monitorizarse y que sea la atención bastante dirigida hacia ese paciente. Y la unidad de reanimación es el sector indicado para asistir a este paciente, que estamos de acuerdo que se clasifica con un nivel de prioridad asistencial 2. No podemos tardar más de 10 minutos, es el máximo que tenemos para asistir a ese paciente desde que llega a la emergencia y estrellado. Bueno, muy bien. Y ahora, ¿Alguna otra pregunta alguna duda de esta pregunta? Dime, Rodrigo. no. Está. Bueno, si no tienen dudas, pasamos a la siguiente, ¿les parece? Bueno, ¿quién la lee? La pregunta, la leo yo y ustedes contestan si quieren. De acuerdo al estado fisiopatológico, indique las primeras medidas terapéuticas que va a tomar con este paciente. Anímense. y le pones oxígeno al 100%, con una máscara de flujo libre, capaz, con una cálula me parece poco. No sé. Ahora hablamos un poquito de eso. A ver, seguí con las medidas que vos tomarías, Pia, y hablamos de cada una de ellas. El monitor, que ya hablamos por el lugar en realidad en que lo vas a poner, pulsioximetría, posición en decúbito, un acceso vascular, dos accesos vasculares, perdón, y la reposición con suelo fisiológico, eh, y en realidad terapia, o sea, algún tratamiento específico para lo que tiene, que en realidad, o sea, probablemente sea viral, o sea, no sé en realidad qué le haces. Creo que creo que es sintomático el tratamiento en estos casos, pero A ver, alguien más que se anime y ahora discutimos cada una de las indicaciones y hablamos un poquito de esas dudas, Pia. Yo puse lo mismo, o sea, oxígeno, puse también máscara de flujo libre, porque me parecía cánula que era poco. Posición de cúbito, mantener la vía aérea permeable, vía venosa periférica, mantener la termolabilidad, monitorización de saturación de oxígeno, frecuencia cardíaca, presión arterial, temperatura, y la reposición, que va a estar en dos fases, la de expansión y después la de reposición propiamente dicha. Pero sí, porque como centrando más que nada toda la reposición porque está chocado el paciente. O sea, haces todo medio rápido. Bueno, muy bien. Estamos todos de acuerdo, ¿no? Vamos todos por ese camino. Ajustamos algunas cositas, pero creo que estamos todos por ahí. ¿Qué les parece? ¿Alguno hubiera hecho algo diferente? ¿No? Bueno, Yo vamos a tengo discutir duda de algo. Sí, decime, claro. ¿Una sonda vesical le pondrías para ver el tema de la orina?
Bueno, en un primer momento, tal vez no. Esperaríamos un poquito la reposición y lo que deberíamos de poner para controlar diuresis, en los niños podemos poner una bolsa colectora, porque lo que nosotros queremos es controlar cuánta diuresis tiene. Si podemos hacerlo mediante una sonda colectora, lo podemos hacer así, una bolsita colectora lo hacemos así para no invadirlo. Después, si el paciente se agrava o no mejora, bueno, podemos en la evolución poner una sonda vesical. Yo creo que en este momento iría por ahí. Perfecto. Solo. Bueno, discutimos un poquito lo de las medidas. Estamos de acuerdo con la posición, ¿tá? Posición en decúbito, el paciente está chocado, tenemos que favorecer la perfusión la perfusión periférica general, entonces esa es la posición ideal. Vamos a oxigenar al paciente y lo vamos a oxigenar con un dispositivo de oxígeno que me permita aportarle la FiO2 más alta posible. Si tengo una máscara con reservorio, le voy a poner una máscara con reservorio, porque yo le tengo que ofrecer la mayor disponibilidad de oxígeno, porque ese paciente está en shock y ya tiene elementos de hipoperfusión cerebral, ¿tá? Porque claramente en el examen físico e incluso en la sintomatología está claro que el paciente tiene alteraciones de conciencia. Entonces, le voy a aportar una FiO2 cercana a 1. Y el dispositivo no invasivo que tengo para utilizar y de acceso a todos en la emergencia, bueno, y en las unidades de emergencia móvil, y en los centros de primer nivel también, supongo, es una máscara con reservorio. ¿Tá? Después, con respecto, no estamos en el momento de abordar la vía aérea, ni el paciente no está en coma, el paciente no tiene ninguna alteración para mantener la función respiratoria por sí mismo, o sea que por ahora vamos a ir por acá. ¿Tá? Distinto si el paciente estuviera más afectado o tuviera un Glasgow un Glasgow disminuido, ahí bueno, tendríamos que después de las primeras medidas ver si necesitaríamos abordar la vía aérea, que no es el caso. Así que vamos a ir con una máscara con reservorio, una FiO2 lo más cercana a 1. Después, la monitorización debe ser multiparamétrica. Nosotros tenemos que colocar un monitor multiparamétrico, tenemos que controlar todas las constantes vitales, tenemos que tener un trazado electroencefalográfico en el monitor, tenemos que tener la saturación de oxígeno, tenemos que tener la temperatura, tenemos que tener presión arterial. O sea que tenemos que tener al paciente monitorizado con un monitor multiparamétrico. Después, con respecto a los accesos vasculares, necesitamos un acceso vascular rápido, ¿sí? Porque tenemos que corregir lo que le está pasando al paciente, y sí o sí necesitamos un acceso vascular. Inicialmente vamos a ir con 1 o 2, está muy bien, le vamos a pedir a la enfermería que trate de conseguir 1 o 2 accesos venosos periféricos, y vamos a extraer sangre para exámenes de laboratorio. Este es el momento de hacerlo. En el momento que obtenemos el acceso periférico, vamos a obtener muestras para el laboratorio, que lo vamos a discutir un poquito después, porque hay una pregunta con respecto al laboratorio, así que no nos vamos a detener acá. Y vamos a empezar la expansión, ¿sí? Este paciente tiene un shock descompensado, que después cuando clasifiquemos la severidad de la enfermedad también vamos a ver específicamente qué elementos del examen físico nos hacen pensar en el diagnóstico de shock, no solo fisiopatológico por el triángulo, que en este caso coinciden. Entonces tenemos que hacer una expansión, lo tenemos que expandir. Sabemos que este shock es por pérdidas digestivas, ¿no? Porque la historia es bien clara. El paciente está con deposiciones líquidas muy abundantes y vómitos, o sea que sabemos que ahí están las pérdidas. Entonces vamos a expandir con suero fisiológico, como Brian bien dijo, vamos a hacer una primera fase de expansión. ¿Saben a cuánto la vamos a hacer o cómo la vamos a indicar? Son 50 mililitros por kilogramo de suero fisiológico, con tiempo de reposición 1 hora máximo. Y si uno con los elementos de shock, puedes adicionar 25 centímetros cúbicos kilogramos durante 30 minutos. Bien, exacto. Vamos a ir por ahí, ¿sí? Vamos a hacer 50 mililitros por kilo en la primera hora, ¿tá? De suero fisiológico, ¿sí? Y bueno, o ponemos 50 mililitros por kilo en este niño que pesa 9 kilos, ¿cuánto van a poner? O si no lo pueden hacer 25 mililitros por kilo en 30 minutos,
¿Cuánto les da? 9 kilos está pesando acá, dijeron. 450. Bien, 450 le van a poner a pasar en una hora, ¿sí? Pero van a quedarse al lado del niño, ¿verdad? No es que le van a hacer la indicación y se van a ir a ver otro paciente, porque este paciente seguro que es el paciente más grave que tienen en la emergencia, ¿no? Entonces, sí o sí, el médico que está asistiendo al paciente o uno de los médicos tiene que quedarse parado al lado del niño, no solo indicar la expansión e irse a ver otros pacientes, ¿sí? Bueno. Y con respecto al tratamiento, no me acuerdo si fue Pía o Angélica, la verdad que no me acuerdo quién fue que planteó lo de iniciar algún tratamiento específico. En este paciente la historia parece ir más que nada porque esto debe ser un shock hipovolémico por una gastroenteritis, que ahora vamos a discutir, de la etiología. Lili va a hablar un poco más. Yo en el primer momento no le pondría antibióticos, pero si se le quiere, si alguien decide iniciar una dosis de ceftriaxona intravenoso, está bien igual, porque el paciente está críticamente afectado. Después será momento de sacar el antibiótico. Estos pacientes que son como así tan cuadraditos, quizá esperamos la primera hora, y porque claramente parece bien un shock hipovolémico por pérdidas digestivas. Pero si se le pone antibiótico, no está mal tampoco, porque el paciente está severamente afectado. Rodri. Sí, con respecto a lo del oxígeno que había quedado ahí, capaz que sí, como transmitir un concepto de que si el niño está en shock o sepsis, tratar de darle siempre la FIO2 más alta que podamos. Y si es 100 o cercano a 100% es lo mejor para ese paciente, y es la indicación. Y después con respecto al tratamiento ya como etiológico o más yéndose de la etiología, cuando es desde la emergencia nosotros tratamos de tratar lo más grave y lo que tenemos que reponer y lo que tenemos que corregir, digamos, de forma rápida. En este momento el niño está en shock, entonces tenemos que corregir el shock y después nos da tiempo a pensar bien en la etiología y pensar bien en el tratamiento etiológico, bien hacia la etiología. Igual está bien, como decía Ale, que si le ponen una primera dosis de antibiótico no está mal. Pero sigue, lo primero es la carga de volumen, el oxígeno, el posicionamiento y el monitor, que es lo que también nos va a dar la información como para ver cómo seguimos la evolución del paciente rápido, ¿no? No sé si... No, incluso este paciente, ahora estoy repasando un poquito la historia, pero no orienta que pueda tener una sepsis porque no tiene una historia de fiebre tampoco, ¿no? Lo estoy repasando, pero no estuvo febril en ningún momento. Entonces son como determinadas cositas que, bueno, te dan como el decir, bueno, va más por una gastroenteritis, con deshidratación severa, este shock parece bien hipovolémico. Distinto si nosotros tuviéramos este mismo paciente, en un paciente febril, que viene con una historia de fiebre o con fiebre alta en el motivo de la consulta, bueno, capaz que uno puede ser más cauteloso y dice, le pongo ya la primera dosis de antibiótico porque si esto es un shock séptico, yo ya me curo y en la primera hora además ya tiene el antibiótico, que es la indicación de todos los pacientes que el antibiótico tiene que entrar en la primera hora de asistencia del paciente. Pero bueno, yo creo que en no está mal ponerle una dosis de antibiótico, pero da como un poquito de tranquilidad de esperar, de intentar expandir al paciente y ver cómo responde a las primeras medidas. No sé, Lili, si vos tenés alguna consideración con respecto a esto. No, perfecto. Lo hacen más que bien. Bueno, muy bien. ¿Alguna duda, chiquilines, con respecto a esta pregunta? ¿No? ¿Seguimos, les parece? Bueno. Sí. Pregunta 3. El equipo de enfermería intenta conseguir una vía venosa periférica en 4 oportunidades y no lo logra. ¿Cómo continuaría la asistencia de este paciente? Le tratás de colocar una vía intraósea para Efectivamente. rellenarlo y después si le colocas una vía. Bueno,
Esta sería la indicación de colocar una vía intraósea, ¿verdad? Tenemos un paciente pequeño con un shock descompensado que está muy afectado y no logramos un acceso vascular periférico, que es lo que necesitamos para tratar al paciente, ¿verdad? Si nosotros no tenemos un acceso vascular, no vamos a poder hacer el tratamiento fisiopatológico ni etiológico de lo que le está pasando al niño, ¿sí? Entonces necesitamos un acceso vascular y aquí es cuando entra estamos dentro de las indicaciones de colocar un acceso intraóseo, ¿sí? ¿Y ¿Qué una vía consideraciones? central no es una opción acá? No, poner una vía central lleva mucho tiempo, eh, necesita de personal entrenado para hacer la vía central. Yo sé que en adultos utilizan mucho más las vías centrales que en pediatría. En la urgencia, tanto en la hospitalaria como en la prehospitalaria, en un paciente así, siempre usamos la vía intraósea. La vía intraósea es una vía muy fácil de colocar, de acceso rapidísimo, que la puede colocar el médico que está asistiendo al paciente o el enfermero, no tiene por qué ser exclusivamente una maniobra del médico. Eh, Como saben, obviamente la vía intraósea duele, la única indicación de colocar una vía intraósea sin anestesia ni analgesia es en un paciente en paro, pero en esta situación vamos a tener que por lo menos hacer sedonalgesia, podríamos hacerle un botón de lidocaína previo a ponerle el acceso intraóseo, porque vía no tiene, y si no, alguna medicación intranasal. Pero esta es la indicación de colocar una intraósea, porque si ustedes no le ponen una intraósea no van a tener cómo reponer al paciente. De la vía intraósea se pueden obtener muestras para exámenes de laboratorio, a veces no es fácil obtener retorno, pero no quiere decir que la vía no esté funcionando, siempre intentamos obtener retorno, si no tenemos la vamos a probar, vamos a infundir suero fisiológico y si vemos que el suero pasa ya está habilitada para utilizar, y luego que consigamos un acceso vascular extraemos los exámenes de laboratorio, pero es una vía de acceso rápido, fácil, y que podemos administrar todo tipo de fármacos y soluciones que vamos a necesitar para este paciente, también para un paciente en paro, que puede ser otra situación que tengan que colocarla. Los niños habitualmente no son fáciles de funcionar, cuando son lactantes menos aún todavía, y si están deshidratados, o este paciente que tiene una deshidratación severa, más difícil todavía. Es verdad que en la emergencia de este hospital, la verdad que funcionan a cualquier niño, pero bueno, les puede pasar que en cualquier otro lado, incluso acá, no logren un acceso periférico y necesitamos rápidamente un acceso vascular y acá es donde usamos una vía intraósea. Rodri. Sí, eso es bueno. ¿Sí? Así que en esta pregunta lo que vamos a hacer es colocar una vía intraósea. Esa es la respuesta. ¿Sí? Y esas son las razones por las que la tienen que poner. Bueno, ¿alguna duda de esta pregunta? Se contestaba cortito. ¿Ninguna? Bueno. Perdón, no me acuerdo quién fue que preguntó lo de la vía central, pero no sé si quedó contestada tu pregunta. Sí, clarísimo. Está Clarísimo. bien. Pregunta, ¿la vía intraósea en los niños es en la tibia que se coloca o no? Exacto, es en la cara anterior de la tibia, en la parte plana de la tibia, por debajo, o sea, en el tercio superior. ¿Tá? Topografiamos la tuberosidad anterior de la tibia, otra vez por debajo y otra vez por dentro, en la cara plana de la tibia. Ese es el lugar de colocar en los niños hasta 6 años, ese es el único lugar. Después en los niños más grandes se puede colocar por encima del malleolo interno, también en la tibia, pero bueno, la cara anterior en el tercio proximal es el lugar de elección. Gracias. Bueno, pregunta 4. ¿Solicitaría para clínica en la emergencia? Indique cuáles y para qué. Bueno, no sean tímidos. ¿No le van a pedir laboratorio? Yo puse que le pediría una gasovenosa para valorar el equilibrio ácido-base, además tiene signos de acidosis metabólica con la Muy bien.
El ionograma para valorar medio interno y ver si tenemos que reponer algún guión. ¿Hay Eh, un cronograma? ¿Qué ¿Cómo? resultado podés pensar que puede haber podés pensar clínica y con los datos que da la anamnesis que puede haber alguna alteración asociada? Hiponatremia, por ejemplo, ¿Por qué? por las pérdidas que tiene. Por las pérdidas, la deshidratación generalmente es isonatrémica, ¿no? Si son únicamente pérdidas. Puede ser hiponatrémica, sí, pero es más frecuente la isonatrémica. ¿Pero por qué en este puede ser más en hiponatrémica? Ujú. Tiene alguna pensé por ahí. No sé, te interrumpí. ¿Qué ibas a decir? Ah, perdón, No, pensé no, que no, a son los completar. exámenes de laboratorio, pero está bueno, Lili, que lo pongas ahí porque no sé si hay alguna otra pregunta Parece que lo que podamos discutir. Y me parece que es re importante discutir eso. Bueno, después le pediría la glicemia, un hemograma, si bien para no veo. Vamos a quedarnos, María Angélica, Ah, con la bueno, pregunta de Lili, porque el ¿por qué? ionograma es un examen muy importante para pedir en este paciente y está muy bien y hay que pedirlo, pero es importante pensar qué puedes encontrar y por qué te orienta a encontrar una hiponatremia. Por Esa era el la pregunta de libro de Lili. conciencia. Bueno, O la sea, que está alteración de medio como. conciencia, pero puede ser por el shock, ¿no? No por- Sí, Sí. es la hipoperfusión encefálica. Puede ser por una hiponatremia también, pero la pregunta que Lili les hace es orientado a la historia clínica. ¿Qué elementos tienen ustedes para pensar que este paciente puede tener una deshidratación hiponatrémica? ¿Hay algo de la historia que ustedes los pueden orientar? Va por ahí, ¿no, Lili? Puede ser que los vómitos nos orienten más a eso. No necesariamente, los vómitos no se vinculan específicamente con hiponatremia y tampoco con acidosis, o sea, pueden asociarse, pero no es una alteración específica de los vómitos, ¿no? Los vómitos es más alcalosis en realidad, los vómitos reiterados. Es porque está repuesto con líquidos hipotónicos. ¿Vieron que les dice que le da té y le da agua de arroz para reponer? Entonces, eso, más la alteración de conciencia, que en este caso lo primero que tenemos que pensar con respecto a la alteración de conciencia es que sea debida a la hipoperfusión, como decía Ale, pero son dos cosas que nos tienen que poner en la pista de que este niño puede tener una deshidratación hiponatrémica. Bien, y eso tiene que estar como en la justificación del ionograma. Bueno, seguí, Angélica era, ¿no? Que me estabas contando, la glicemia. Sí, la glicemia. Y después, bueno, como va a ingresar, le hacía un coprovirológico. Eh, y bueno, y el hemograma más que nada para tener un relevo de eso, no me orienta la historia que esté séptico ni nada por el estilo. Bueno, capaz, con respecto a los exámenes de laboratorio, yo sería capaz que un poquitito más invasiva, no mucho más, pero un poquitito más, porque este paciente está en shock, ¿verdad? Tiene una deshidratación severa y está en shock. La gasometría estamos de acuerdo, después hablamos un poquito, como bien dijiste tú, María Angélica, lo esperable es que este paciente tenga una acidosis metabólica, yo pienso lo mismo, estoy de acuerdo. Este, Después vamos a pedir un ionograma, sobre todo lo que podemos tener alterado, como bien dijo Lili, es el sodio, pero también tenemos que evaluar cómo está el potasio, sobre todo. Vamos a pedirle, yo le pediría también una función renal a este paciente, una sueño de una creatininemia, es un paciente en shock, tenemos que ver cómo está la perfusión, ¿sí? Una glicemia muy bien, que igualmente en las primeras medidas de este paciente, ahora que hablaste de eso, cuando dijimos las medidas iniciales, también habría que hacerle un hemoglucotest, que yo lo puse, lo tenía allá arriba y me lo olvidé después discutiendo las otras consideraciones. Este paciente, el ingreso, cuando le pusieron el oxígeno, lo monitorizamos en la monitorización y en las constantes tenemos que
tener un hemoglucotest. Es un paciente pequeño que está con pérdidas digestivas altas y bajas, que está con una alteración de la conciencia. El hemoglucotest es como ocultarlo, ¿sí? Como tocarle los pulsos, de importante, porque yo en este paciente puedo tener una hipoglicemia y puedo tener que hacerle un push de glucosa para corregir esa hipoglicemia en el momento que le voy a poner la expansión de suero fisiológico. ¿Sí? Este niño tiene factores de riesgo para tener una hipoglicemia y esa hipoglicemia puede estar condicionando también su alteración de conciencia. ¿Sí? Perdonen que me quedó esto como colgado acá abajo, pero es en lo primero, que ahí yo se me olvidó. Así que bueno, está muy bien pedir una glicemia, que por más que tengan un hemoglucotest, vamos a pedir una glicemia en el momento que sacamos los exámenes de sangre. Le vamos a pedir un hemograma también, le vamos a pedir una proteína C reactiva, porque este paciente no tiene historia de fiebre, pero está con una enfermedad infecciosa, está muy afectado, o sea que el hemograma y la proteína C reactiva tienen lugar, no así la procalcitonina, pero sí la proteína C reactiva y un hemograma tenemos que tener en este paciente. ¿Está? Y algo más del laboratorio, Rodri, que se me venga perdiendo. No, y dijeron de la gasometría Sí. que era, o sea, que tenía elementos de acidosis. ¿Cuáles son los elementos clínicos que justifican la acidosis que plantea? ¿O por qué piensan que el niño está con una acidosis? Tiene Nosotros respiración también profunda. Ahí va. Para que no me acuerdo más. Está taquicárdico y polipnéico, ¿no? Sí, eso también lo podemos adjudicar a algo que viene después, pero está con la respiración profunda y en un contexto de pérdidas de líquido. Entonces, eso ya nos explica o nos hace pensar que está acidótico. ¿Y qué es lo más frecuente? O sea, ¿cuál es la alteración que es más frecuente en estos niños? ¿Qué tipo de acidosis pensamos que vaya a tener? Metabólica, ¿no? Perfecto. Bien. Bueno, muy bien. Después agregarles del hemograma, que también, recuerden que era un niño que estaba pálido. Cierto. Estaba en shock, o sea que eso perfectamente puede explicar la palidez por la vasoconstricción y demás, no necesitamos otra causa, pero un niño grave, pálido, siempre hay que y con una gastroenteritis hay que mirar la hemoglobina, hay que mirar las plaquetas, porque una de las complicaciones es de las gastroenteritis que son de causa bacteriana, que este niño no tiene clínica, después vamos a hablar un poquito más de las etiologías, pero el síndrome urémico hemolítico siempre tiene que estar presente cuando vemos un niño pálido, grave, en shock, y también eso es importante para la valoración integral y con la función renal, son dos cosas que tenemos que mirar, la hemoglobina, las plaquetas, la función renal, más allá de que este niño tiene otras causas y no tiene historia que nos haga pensar que realmente esa sea la complicación. ¿Tá? Y el coprovirológico que hablaba la compañera está bien, no es una urgencia, ¿no? Pero si lo podemos obtener, si el niño es una diarrea, vamos a intentar buscar la etiología porque, como decía, nos va a servir para la internación por cohortes. ¿Tá? Yo no tengo nada más que agregar. Era para el clínico. Bueno, muy bien. ¿Alguien No, hubiera duda. solicitado algún otro examen o tiene alguna duda con respecto a los exámenes de laboratorio? Yo tengo una duda. Sí, ¿Qué cómo le no. hacís? ¿Quién que no? No le veo la Rocío, carita. ¿Eh? Rocío. Rocío, tenés cámara, así te vemos. Mm, tengo cámara. Ahí, Eh, muy bien, Rocío, ¿cómo estás? hola. ¿Qué le mandarían, tipo, para ver cómo se vería? Pregunto por el tema del o rombo de la muerte, como le quieran decir ahora. Tipo creasis, calcemia, ya que Cuando, total está en reanima. cuando pedís con respecto a la calcemia, este paciente no nos orienta que sea un shock séptico, ¿verdad? No. Entonces ahí en realidad sí, podemos pedir una crisis y ya ampliar el laboratorio, puedes pedir un funcional enzimograma hepático, ahí hay que cultivar al paciente, porque ahí estarías pensando que este paciente es un paciente con un shock séptico.
¿no? Que tiene como elementos que te orientan a que no sea un shock séptico. Me parece que no va como enfocado para ahí, ¿no? No tiene historia febril, tiene una historia de pérdidas abundantes claras. Esto parece bien un shock hipovolémico. Sí. Creo que dejaría un poquito de lado la crisis en hemocultivo, el resto de las funciones. Cuando vos vas a pedir un ionograma, el ionograma en realidad siempre conviene pedirlo con calcemia, ¿sí? Ionograma que salga sodio, potasio, calcio y cloro. ¿Ah? Este, pero bueno, yo creo que en este paciente no ameritaría. Si lo extraes porque tenés al laboratorio y lo sacás, no está mal, pero creo que no iría a ampliar el laboratorio, como tampoco iría por un hemocultivo. No sé, Lili, ¿qué te parece a vos? Estoy de acuerdo contigo. Rodri, Sí, no, y además en estas preguntas, en estas situaciones de prueba, ustedes pongan lo que es seguro, o sea, porque después va lo que a veces pasa en la vida real y todo, pero en estas pruebas se busca que pongan lo que es necesario para el paciente. Si después lo llegan a justificar bien y todo, no sé cómo es ahora es la múltiple corrección. opción, o sea que mucha opción de justificar no van a tener. Claro, pero pongan lo que es seguro para el paciente. Este paciente seguro tiene un shock que probablemente sea hipovolémico, entonces poner lo que justifique la situación del paciente. Cuando uno pide una crisis, el funcional del hemograma hepático y eso, es porque yo ya estoy pensando que puede tener un daño orgánico múltiple. O sea, atrás, y bueno, en este caso, como es probablemente por pérdida, por una diarrea y vómitos, inicialmente me parece que es lo que habíamos hablado anteriormente. Pero tal, eso, como decía Ale también, se puede pedir, pero pongan lo que es seguro. ¿Alguna otra duda? ¿No? ¿Seguimos? Bueno, ¿cuál es el diagnóstico nosológico? ¿Alguien más que no sean las mismas de siempre y el mismo que Brian también ha hablado? Esta es fácil, es muy fácil. Anímense, si se equivocan no importa. Muy bien, Yo Pía. puse infeccioso, pero, o sea, viral probablemente por frecuencia. Pero ¿cuál es el diagnóstico? Porque ¿No todavía no le sería pusimos nombre a gastroenteritis esto. aguda? Eso. ¿El qué, Rocío? Disculpa que no te escuché. Gastroenteritis aguda. Bien. Igual ayer estaba haciendo el encare con una amiga y nos surgió como una duda. Que Pregunte. si por ejemplo, pues, como que en el pautas no lo dejaba muy claro, si te viene como otra historia y es solo diarreas en eh, en muchas cantidades y eso. Este, si es diarrea, fiebre y vómitos, o es diarrea y o fiebre, vómitos. Vieron que la pauta ahí dice como claro, diarrea y o. Claro, o sea, a mí me da a entender que es y o, pero mi compañera no, entonces por eso como que, como hoy nos dividimos para entrar cada una a un encare, para preguntarlo y ya salir de duda. Ese es el Claro. problema cuando tenemos encare a la misma hora. Para hacer diagnóstico de gastroenteritis aguda, ustedes no precisan tener todas las tres cosas, ¿no? Es la presencia de diarrea, que cómo se define el síntoma diarrea. Este paciente claramente lo tiene, pero está bueno que sepan la definición. Deposiciones líquidas más de 3 en 24 horas. Exacto. Bien, O una con moco o sangre, pus, algo así era, ¿no? Tipo bien, Ahí de... va. muy bien. Este paciente claramente con la definición del síntoma de diarrea lo tiene, le sobra. Bien, pero para hacer diagnóstico de gastroenteritis aguda es la presencia de diarrea y o vómitos y o fiebre. No precisan tener todo. No sé, Lili, si vos. Sí, no, totalmente. Eh,
Gastroenteritis aguda es como más, implica más ese compromiso del tracto intestinal, ¿no? Por eso, cuando tiene vómitos y diarrea, es bastante más sencillo definirlo. Cuando tienen uno solo de los síntomas, y bueno, si tiene solo diarrea, podrían llegar a ser válidas las dos opciones, tanto diarrea como gastroenteritis aguda. Pero creo que la diarrea define bastante más el síntoma diarrea, que son esas deposiciones líquidas, y la gastroenteritis aguda más la entidad, más la enfermedad. Por lo menos así es como lo usamos. Sí, Una consulta. Yo tengo un apunte acá de cuando cursé pediatría, que no sé si es así, que tengo que en menores de 2 años se considera diarrea a 3 o más deposiciones de consistencia líquida o semilíquida en 12 horas, y mayores a 2 años son 2 o más en 12 horas. Y tengo un apunte como que esto es lo que más se usa o actualmente. ¿Esto es así? Sí, depende de dónde mires la definición de diarrea. Esa que vos decís, de 2 años, mayores de 2 años, es la de la OMS. Después Sí, tengo eso. acá pone otra que no divide por edades, si no me equivoco. Nosotros seguimos usando sobre todo más la de la OMS que divide en edades, porque bueno, realmente en un lactante no es lo mismo la frecuencia de deposiciones cuando no está enfermo que en un niño mayor. O sea, si este niño te viene con, en vez de, dice 6 7 en 24 que está bien, pero si te viene con 4 deposiciones en Sí. 24 horas, no puede decir que tiene diarrea, a no ser que tenga cambio de consistencia. Porque, siempre tiene que ser líquidas, tiene que tener cambio de consistencia o tiene que tener sangre hemocopús. Eso no varía en ninguna de las dos definiciones. No, claro, por eso digo que, o sea, en caso de que venga con menos deposiciones, Sí, a no ser que no tenga cambios, no puede, o sea, si tiene 5 deposiciones en 24 horas, sí. pero no tiene cambio de consistencia, ponele, no puedes catalogarlo como diarrea, pues tiene menos de 2 años. En realidad, perdón Lili Sí, dale. que me meta, pero viste que no es la definición no es solamente con deposiciones líquidas, perdón, es deposiciones líquidas o semilíquidas o disminuidas de consistencia. Es raro que un paciente, perdón que estoy con una tos tremenda, tenga 5 deposiciones en 24 horas, que no es un patrón normal y que no estén disminuidas de consistencia. No precisas que sean líquidas, líquidas, sino que sean disminuidas. ¿Me explico? Sí, 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 eso, claro, sí. Perdón. Exacto. Disminuidas de consistencia. Si son, raro que tenga 5 deposiciones normales al día, que sea niño, ¿no? Pero si fueran 5 deposiciones totalmente normales, que dice que son totalmente normales, no disminuyó nada la consistencia, no sería diarrea. Pausa, Rodrigo. Silencialo. Perdón. ¿Se entendió eso? Sí, sí. Es muy importante que ustedes conozcan la definición, bien, de gastroenteritis aguda para que puedan identificar la entidad, ¿tá? En el caso ustedes no van a tener que contestar pregunta abierta, pero siempre sepan las definiciones de las enfermedades, cómo se definen, si entra en la definición o no entra. Y este tipo de diagnóstico, ¿cómo se hace? Clínico, paraclínico, evolutivo. Clínico, o sea, diagnóstico clínico. Clínico. Es clínico, ¿está? O sea, que ya con la historia, con los elementos que ustedes que tienen la historia, ya lo pueden diagnosticar. Bien, es un diagnóstico clínico. No sé si hablamos algo más, Ale, en esta o pasamos a la siguiente y ahí hablamos bien de, de la severidad de la deshidratación. Creo que podemos pasar a la siguiente, que es cuál es la severidad y justificar por qué, ¿no? Sí, Con respecto a de que es aguda, eso les queda claro, ¿verdad? a eso, esta parte. Porque es aguda. Es menor de 14 días, menor de 7 en este caso. Ahí va.
En las menores de 7 días nunca queda ninguna duda. Después de cita 14, dependiendo de dónde lo lean, si es más prolongada, persistente, en realidad en las diarreas, lo mismo que por encima de 14, que si ustedes leen la pauta nuestra, por encima de 14, ahí recién la define como persistente y encima de 30 como crónica. En algunos lados pueden encontrar que por encima de 14 ya se define como crónica, ¿tá? Pero en esta no queda duda que es aguda. ¿Bien? Y ustedes siempre usen las, las definiciones las definiciones nacionales, o sea, las pautas nacionales para poder justificar sus respuestas. En la pauta lo que dice es entre 7 y 14 ya habla de diarrea prolongada, 14 a 30 persistente y mayor a 30 crónica. ¿Tá? Eso es lo que dice la pauta. Ustedes pueden encontrar, si leen alguna otra pauta española o algún otro lugar, que mayor a 14 días ya empieza a ser como más en el care de diarrea crónica. Pero dentro de las diarreas crónicas, esta en particular la dejan en un casillero post gastroenteritis, o sea, es el mismo razonamiento, lo único que con otro nombre. ¿Se entendió eso? Es aguda. Bueno, Entonces, en la siguiente, ¿cuál es su severidad y justifique? A ver, ¿quién se anima? Fácil esta, ¿no? Ya lo vinimos diciendo desde hace rato, a ver. Sí, o sea, es severa, o sea, está chocado, dijimos, ¿no? Yo no sé si me queda la duda si es lo mismo, ¿no? O sea, decir Sí, severa es lo mismo que está chocado. sí. Bien. ¿Cómo van a evaluar ustedes la severidad de la diarrea, de la De la gastroenteritis? Yo vi en el Pautas en realidad que la miden con el peso perdido del paciente, pero en este caso no me da los cálculos. O sea, creo que es más bien por la clínica Ahí va. grave que tiene que por lo teórico. ¿Qué elementos en el examen físico y en la clínica te vas a buscar para evaluar la severidad? De la deshidratación. Ahí va. Y que tiene llanto sin lágrimas, Ahí va. la fontanela anterior deprimida, Ujú. el pie cutáneo que vuelve lentamente, mucosas pálidas, mucosas secas, perdón. Bien. Pánico. Acá no sé si tiene que ver el panículo adiposo hipoturgente. No estoy segura si es de deshidratación o por la pérdida de peso que tiene. Es por la deshidratación. ¿Sí? Está. Y después la lengua seca. No me doy cuenta si hay algún otro más. Ah, que mojaba menos los pañales, decía. Es. Bueno, el estado de conciencia también. Exacto, Ahí va. muy bien. La Perfecto. taquicardia también es un Es. elemento de deshidratación. La taquicardia habitualmente es un signo clínico que es multifactorial, pero en este paciente claramente es por la deshidratación, ¿no? Tiene una frecuencia cardíaca como de 180, si no me 180. equivoco, 180. Entonces tiene elementos que nos orientan claramente a que este paciente tiene elementos de deshidratación de la cabeza a los pies, Sí. del principio al fin, ¿verdad? Creo que acá no cabe ninguna duda. Otra cosa que tiene que es muy importante es que ustedes puedan detectar algunos elementos que son de deshidratación moderada y otros que cuando aparecen ya nos hablan de que hay una hipoperfusión periférica, o sea, un shock. La hipoperfusión encefálica, la alteración de la conciencia, a esto nos está hablando de que hay hipoperfusión encefálica, o sea que eso es un elemento de shock. La taquicardia, como bien dijimos, es multifactorial, puede ser por el shock, puede ser por la deshidratación, si está febril puede ser por la fiebre también, pero bueno, 180 claramente está taquicárdico y lo vamos a adjudicar acá. Después, otro elemento de hipoperfusión que tiene es el tiempo de recoloración de 3 segundos. Ese es otro elemento que nos cierran de que este paciente sí o sí tiene un shock, ¿sí? Tiene una deshidratación severa. ¿Y cuándo decimos que un paciente tiene una deshidratación severa? ¿Qué porcentaje de peso corporal? Si nosotros tuviéramos el peso del niño del día anterior, que lo controlaron ayer,
y tenemos ese peso, y hoy viene, ¿y cuánto porcentaje esperamos que el paciente haya perdido de peso para decir que tiene una deshidratación severa? Mayor a 15, ¿no? 15%. Muy bien, 15 o más por ciento del peso corporal, perfecto. ¿Y cuándo decimos que tiene una deshidratación moderada? 10, con un 10%. Muy bien, y leve 5. Eso también es importante porque va de la mano de las conductas de reposición que ustedes van a tener, ¿no? Porque cuando ustedes van a reponer una deshidratación leve, no lo van a reponer con el mismo volumen que una deshidratación severa. Y eso es porque ustedes están estimando un déficit del porcentaje de pérdida de líquido que hubo en ese paciente, ¿sí? Entonces, bueno, lo que nos orienta es de acuerdo a la clínica que tiene, bueno, este paciente tiene una deshidratación severa, un shock, estimamos que tiene una pérdida de 15% más de su peso corporal, y bueno, y en consecuencia de eso es el tratamiento, la reposición que vamos a hacer, el volumen que vamos a aportar y que va a requerir este paciente. Cuando ustedes pidieron el laboratorio, hay un examen que pidieron la gasometría. En los pacientes que tienen shock hipovolémico, todos los pacientes con shock hipovolémico van a tener acidosis metabólica, ¿tá? Porque va a haber una hipoperfusión, va a haber una pérdida, ¿tá? Del carbonato, y se va a producir la acidosis, ¿no? Pero además, un elemento muy importante que siempre viene en la gasometría y que nosotros tenemos que irnos a fijar es el lactato, porque el lactato nos orienta sobre el grado de hipoperfusión periférica que hay. Nosotros podemos, en este paciente, si yo tengo el resultado de la gasometría, además de la acidosis metabólica, seguramente tengo un lactato aumentado, y ese lactato aumentado nos habla de hipoperfusión periférica, ¿sí? Como trayendo un poquito lo de los exámenes de laboratorio aplicados a lo que tiene el paciente. Entonces, este niño tiene un montón de elementos ya que sellan que tiene un shock hipovolémico, tiene un shock, está shockado, tiene una deshidratación severa. Después, si no tuviera ninguno de esos que estuvimos hablando y tuviera todos los otros, el llanto sin lágrimas, la palidez, la disminución de la diuresis, el pliegue, la lengua seca, los ojos hundidos, todos esos elementos son de deshidratación que aparecen cuando tienen 2, 3 o más de esos elementos, ya tienen una deshidratación moderada. Yo no voy a decir que un paciente tiene una deshidratación moderada cuando los tengo todos. No espero tenerlo todos. No digo tienen que estar todos, sino no es moderada. Con 2 o 3 de estos que tengan ya, los ponen en el casillero de moderada. ¿Cuándo digo que tiene una deshidratación leve un paciente? A ver, está con un cuadro de posiciones líquidas, algún vómito, y qué elementos clínicos me orientarían a mí, que no es este paciente, claramente, pero está bueno que lo repasen, cuando piensan que un paciente puede tener una deshidratación leve, que como bien dijeron es la pérdida del 5% del peso corporal total. ¿Con qué me voy a encontrar? Es más o menos normal el paciente, ¿no? Ahí, o sea, no va a tener mucha alteración. Bien, estoy de acuerdo contigo, Pía, pero ¿qué le hace la diferencia al que está deshidratado del que no? Porque mi tratamiento, si el paciente tiene una gastroenteritis aguda sin deshidratación, va a ser diferente del que tiene deshidratación leve, ¿no? Sí, sí, sí. Entonces yo tengo que clínicamente, como bien decía Lili hace un ratito, el diagnóstico es clínico. Yo no voy a necesitar ningún examen de laboratorio para clasificar ni siquiera para hacer diagnóstico, ni tampoco para evaluar la severidad de la enfermedad. Entonces, ¿cómo yo clínicamente me oriento a que un paciente está deshidratado o no está deshidratado? ¿Qué cosas espero encontrar en el examen, en la historia, que me orienten a que pueda haber una deshidratación leve? Las que aparecen más precozmente, ¿sabe cuáles son? Tenía que era la taquicardia y la La disminución un poco taquicardia de la diuresis. es la taquicardia, otro elemento que puede estar presente, que la mamá les dice que tiene sed, que bebe con avidez y que moja menos el pañal. Con esas 3 cosas o con 2 de esas, yo ya estoy con un niño que no tiene los ojos hundidos, no está pálido, no tiene la lengua seca, el pie está bien, pero la mamá me dice esas cosas, yo lo oculto, está taquicárdico, no está febril, entonces ese niño tiene una deshidratación leve.
¿sí? Entonces ahí hace la diferencia con el que no está deshidratado. Piensen lo que les pasa a ustedes cuando aumentan las pérdidas, o sea, cuando cursan a gastroenteritis, lo primero que te viene es sed y orinas menos. Bueno, es igual. Ahí no tenés signos clínicos, excepto la taquicardia si alguien te ocultara. Después aparecen como más signos de los de deshidratación propiamente dichos, más manifiestos, y si esa deshidratación se mantiene, aparecen los elementos de hipoperfusión. Bien, Bueno, digo todo esto. ¿les quedó claro, chiquilines? ¿Sí? ¿Alguna duda con respecto a esto? Rodri, Lili, No. ¿no? No, lo que podemos destacar es que, bueno, el grado de deshidratación sí lo podemos saber por la clínica, no así podemos determinar si es una deshidratación hiponatrémica o isonatrémica o hipernatremia, pero algunas cosas de la historia, como ya decíamos, nos pueden orientar, ¿tá? Y a veces, o sea, saber que en la deshidratación hiponatrémica puede haber más alteración de conciencia, o sea, colaborar con eso, digamos. En un new shock no necesitamos más que el shock para explicar esa alteración de conciencia. Pero si fuera una deshidratación hiponatremia, recuerden que puede haber cierto grado de edema cerebral asociado, entonces pueden haber elementos más de hipertensión endocraniana, empezando por la alteración de conciencia y siguiendo por todos los demás, convulsiones, ¿está? Nada como para Sí. traer. Hola, Y a mí me recuerden, quedó, perdón, perdón, que a mí me quedó una duda respecto a que puede pasar que estimando el peso, como pasa en este caso, no nos dé severo como si evaluando la clínica. Mm, sí, viste que el peso de este paciente que vos tenés previamente es de hace un mes. Es diferente si vos tenés un peso del día anterior o de los 2, 3 días previos de empezar con los síntomas. Acá puede haber, el niño puede haber disminuido de peso por diferentes situaciones. O sea, el peso que nos sirve a nosotros para estimar el déficit, las pérdidas por porcentaje de peso corporal es un peso reciente. O sea, reciente de días hablamos. Y sí, porque vieron que los lactantes se controlan muy asiduamente. O sea, la variación del peso no es la misma que en un niño grande. Bien, Vos perfecto. esperás que un niño, un lactante, aumente de peso todos los meses. Ujú. Bien, gracias. sí, no, guíense por la clínica, no se dejen, o sea, lo del peso está bien porque es el peso estimado, lo que perdió, te va a guiar la rehidratación, pero a menos que tengas un peso de ese día, más o menos, no sería como adecuado guiarse únicamente por el peso. Importa más la clínica, ¿bien? Gracias. Muy bien. Algo que me parece que quedó medio colgado allá arriba, porque veo que acá no está que me parece que lo tendríamos que poner un poquito acá sobre la mesa, es con respecto al tratamiento, porque ahora la siguiente pregunta es, ¿qué controles clínicos realizaría para monitorizar la respuesta al tratamiento? Recuerden que nosotros volvamos de vuelta al inicio, hace 10 minutos que estamos con el niño, hicimos todas las medidas terapéuticas, no tenía hipoglucemia, el hemoglucotés estaba bien, o sea que no tuvieron que corregirlo, pero si tuvieran que corregir una hipoglucemia, ¿saben cómo se hace? Porque este paciente puede tener una hipoglucemia que ustedes tengan que corregir, Totalmente. y la tienen que corregir en el momento que van a exponer la expansión con suero fisiológico, tienen que poner o hacer un push de suero glucosado al 10%, ¿está? Eso lo tienen que hacer porque si no el paciente no va a corregir la hipoglicemia, porque ustedes le van a poner una expansión con suero fisiológico para tratar la deshidratación severa, que el suero fisiológico no tiene glucosa, ¿sí? Y después le van a poner una solución 90 para continuar con el tratamiento de la deshidratación, que tiene glucosa, pero no tiene la cantidad de glucosa suficiente para corregir una hipoglicemia, ¿sí?
Entonces es importante que ustedes sepan cómo corregir si se encuentran, que yo le hice el hemoglucotest al inicio, en las primeras medidas iniciales, y me encuentro con un hemoglucotest de 0,50 en este paciente, ¿sí? Acá tengo que hacer un push de suero glucosado de 3 a 5 mililitros por kilo de peso de suero glucosado al 10 en push, lo tienen que pasar por push, por jeringa, eso se lo indican a la enfermera. Este niño que pesa 9, le van a decir a la enfermera que les pase 45 o 40, 45 está bien, a 5, porque está con síntomas. ¿Ah? Entonces le van a poner 45 mililitros de suero glucosado al 10% en push, y luego le van a poner la expansión, como dijo Brian, de 450 mililitros de suero fisiológico a pasar en 1 hora, y usted paradito al lado del paciente. Y pasó esa hora, y entonces ahora hay que contestar esta pregunta, que dice qué controles clínicos realizaría para monitorizar la respuesta a ese tratamiento de expansión. Es súper importante lo que trajo Alejandra, porque además la hipoglicemia mantenida puede llevar a gran gravedad, ¿no? Y hasta la muerte del paciente. Si no tomamos en cuenta, si no tomamos en cuenta ese punto, no le hacemos el hemoglucotest, no lo corregimos, puede llevarnos a muy malos resultados. Y además, esto del push, ¿ustedes saben cómo entienden lo que es un push? Se conecta a la llave de 3 vías y se pasa con jeringa. ¿Tá? Se pasa rápido con jeringa, se carga en jeringa de 10, de 20, lo que tenga la enfermería, y se pasa al suero. ¿Tá? No se conecta, cuelga, no. No se Por pone una bomba. por eso es el push. ¿Bien? Bueno, ¿y ahora qué controles clínicos van a hacer? ¿Cómo van a monitorizar la respuesta a su expansión inicial? Bueno, yo puse que controlaría la frecuencia cardíaca, o sea, que mejore los parámetros que tenía mal, la frecuencia cardíaca, la frecuencia respiratoria, la diuresis, la coloración, y que si mejoraba pero seguía con elementos de deshidratación severa, podíamos repetir la mitad de la dosis de la fase de expansión, y si no, si pasara a la solución 90. No sé si está bien. Está bien, pero en realidad vamos a controlar más cosas que eso, ¿no? Este paciente, recuerden, siempre vayan como de la cabeza para los pies para no perderse cosas. Recuerden que lo primero que van a mirar es cómo está la conciencia, ¿sí? Vamos a evaluar la conciencia, si el paciente mejoró su estado de conciencia. Tenemos conectado el monitor multiparamétrico, entonces ahí vamos a tener un montón de constantes que la vamos a poder mirar de ahí. Vamos a evaluar la frecuencia cardíaca, muy bien como vos dijiste, vamos a evaluar la polipnea, esa que tenía profunda de 60, vamos a evaluar la saturación de oxígeno, ¿sí? Si le tuvimos que corregir la hipoglicemia, le vamos a repetir el hemoglucotest, le vamos a controlar una nueva toma de presión arterial, vamos a controlar el pulso si sigue débil, vamos a controlar el estado de perfusión, vamos a ver qué perfusión, el tiempo de relleno capilar, vamos a tocarle las extremidades, vamos a ver si sigue con la piel fría, vamos a ver la coloración de la piel, si sigue pálida cianótica, ¿sí? Todas esas cosas tenemos que evaluar en el primer momento, a ver si el paciente, porque ¿qué es lo que yo tengo que ver? Si ese paciente, como muy bien dijiste, María Angélica, si voy a necesitar hacerle otra expansión porque el paciente persiste en shock, o si el paciente ya no tiene elementos clínicos de shock, y entonces yo puedo pasar a la rehidratación, de una deshidratación moderada con solución 90, ¿sí? Pero para eso yo necesito esos controles clínicos que son muy importantes. Entonces, ¿qué elementos me van a hablar a mí de que el paciente salió del shock? Que mejoró la conciencia, que mejoró la calidad, la frialdad periférica, que mejoró la coloración de la piel, que mejoraron los pulsos, que mejoró el tiempo de recoloración, ¿sí? Todas esas cosas me van a hablar de que el niño salió del shock y yo estoy en condiciones de pasar a una fase de hidratación con solución 90. Pero si el paciente persiste con algún elemento clínico de esos que evaluamos recién, de la perfusión, voy a tener que hacer una nueva expansión, ¿sí? A 25 cc por kilo en 30 minutos.
¿sí? Y es con la clínica que lo van a evaluar. Ustedes no precisan ningún examen de laboratorio, ¿sí? Y paraditos ahí al lado del paciente, ¿sí? Rodri, Lili. No, Eh, la diuresis Sí, siempre la diuresis, perdón. no, lo habían dicho igual ellos, pero eso se puede hacer mirando únicamente el pañal, si orinó, o si persiste la gravedad, a veces se tiene que hacer balance hídrico, pesar los pañales, ¿no? Para controlar bien ingresos y egresos, dependiendo un poco de la evolución y de la gravedad. Le van a poner 25 cc en media hora, lo van a evaluar, Ahí va. ¿sí? Si el paciente sigue en shock, si el paciente mejoró los signos clínicos de hipoperfusión periférica, digo que el paciente salió del shock y voy a pasar a la solución 90, ¿sí? Y entonces, si estoy en condiciones de que no tengo que hacer otra segunda fase de expansión y voy a empezar la rehidratación con solución 90. ¿Cómo, o sea, elegirían solución 90 o elegirían suero de rehidratación oral? Primero contéstenme eso, a ver. Solución 90 no es la que le sigue a la fase de expansión, justamente porque tiene muchos polihidroelectrolítica es. Este paciente yo estoy de acuerdo que lo vamos a rehidratar con solución 90, pero Aparte, eh, ¿por qué harías rehidratación oral si está vomitando? bueno, no, tampoco tiene vómitos incoercibles, porque la definición de vómitos incoercibles sería que el paciente tuviera mucho más vómitos. O sea, es una contraindicación, pero este tiene la contraindicación clara, 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 que es un paciente que está en shock, en una deshidratación severa. Por eso ya no vas a hacerle suero de rehidratación oral. Y está muy bien que lo traigan, porque a veces los pacientes que tienen una deshidratación moderada y no tienen ningún elemento que contraindique la reposición por vía oral con suero de rehidratación oral, se puede hacer. No es que todos los pacientes con deshidratación moderada van a reponerse con solución 90. Yo, nada, solamente lo traje, en este paciente es indiscutible que vamos a hacer solución 90, porque es un paciente que tiene una deshidratación severa y shock, y lo expandimos. Pero lo que pasa es que está bueno que ustedes también lo tengan, no es que todos los moderados se reponen con solución 90, sino que también están los pacientes con deshidratación moderada que no tienen contraindicación para la rehidratación por vía oral, ¿tá? Que no es este el caso, ¿tá? Pero Todos sépanlo, los- díganlo bien, Lili, sí. No, no, eso, ni todos los vómitos tienen contraindicación para la vía oral. O sea, solo por vomitar no contraindica la vía oral. Son los coercibles, como decía Ali. Una pregunta, Bien. ¿y si tuviera una alteración en el sodio, también se rehidrata con solución 90 o se iría a otro suero? Bueno, yo te voy a preguntar una cosa, ya que trajiste eso. ¿Qué tiene la solución 90? Porque yo había visto un algoritmo que en realidad se usaba solución salina más glucosa cuando Bueno, tenía ¿qué alteraciones sólidas. tiene la solución 90? ¿Quién se anima a contarme cuál es la composición de la solución 90? ¿Nadie se anima? Díganme Hola, lo que... Sí. yo tengo que tiene glucosa, sodio, cloro, potasio, lactato y una osmolaridad de 330 Ujú, muy bien. y tal es lo que tengo. ¿Y cuánto tiene de sodio? Porque tú dijiste que tiene sodio. 90, Bien. Tiene 90 90 de miliequivalentes por sodio, litro. Muy ahí bien. va, ¿Y el suero sí. fisiológico tiene? Ay, no sé. 154 miliequivalentes por litro de sodio, Ah, ¿verdad? En un paciente que tiene una deshidratación hiponatrémica leve, asintomática, con la reposición con solución 90, a mí me va a alcanzar para corregir esa hiponatremia, ¿sí? Diferente si tuviera una hiponatremia severa o sintomática, que ahí necesito la solución fisiológica para aportarle un sodio mayor a 90 miliequivalentes por litro. Pero este paciente, recuerden que ustedes le van a poner solución 90 que tiene sodio.
¿sí? Es bien importante que sepan qué es lo que tiene cada solución que ustedes van a utilizar para rehidratar. Y si tuvieran que usar suero de rehidratación oral en un paciente con la gastroenteritis esta, o sea, no tan severa, obvio, ¿qué tiene la solución de rehidratación oral? ¿Qué tienen las sales de rehidratación? Sodio y glucosa, ¿no es? Se mezclan. Nah, así como del almacén, no. Porque ustedes van a Es estar más o menos indicando, lo mismo, pero menor, en menor cantidad, y en vez de lactato tiene citrato. muy bien, ¿y qué es lo que tienen menor cantidad? La glucosa, el sodio, o sea, el No, sodio es lo que dice el 75, título, lo que dice el claro. nombre, ¿qué es? 75 de sodio, de glucosa 75 de y sodio. Y Muy de bien, sodio por litro. perfecto. Ustedes tienen que saber lo que tienen las soluciones que van a utilizar, los sueros que van a utilizar, porque si no saben, no es porque sea como una receta de cocina. Tienen que saber justificar por qué van a utilizar cada cosa. ¿Sí? Bueno, y entonces le vamos a poner a este paciente solución 90, porque no tenía más elementos de deshidratación severa, no estaba más hipoperfundido, salió del shock. ¿Y cómo le vamos a indicar la solución 90? ¿Cómo le hacen la indicación para la enfermera? ¿Cómo escriben en la historia clínica la indicación de la solución 90 para este niño? Yo tengo 100 cc kilo a pasar en 4 horas, pero no sé. Bueno, ¿y cómo le vas a escribir la indicación a enfermería? Está bien, de 100 a 150 mililitros kilo en 4 horas. Lo sacaste de la deshidratación del shock. ¿Está bien? 100. ¿Y qué le vas a escribir? Porque la enfermera no sabe, o sea, ¿y cómo cuánto le paso? ¿Y cuánto le pongo la bomba? Y te va a preguntar, ¿y qué cantidad? Porque yo 100 mililitros por kilo, no sé ni cuánto pesa el niño. Son ustedes los que tienen que escribir la indicación a enfermería. Nosotros hacemos todo por kilo de peso, pero los cálculos de cuántos gramos, cuántos miligramos, cuántos mililitros, lo tenemos que hacer nosotros. Es cuentas. A ver, ¿quién se anima? No son, o sea, 100 mililitros kilogramos serían 900 mililitros en 4 horas. Y el ritmo de Exacto. infusión es 25 mililitros kilogramos, que por 9 serían 225, Bien, ¿no? entonces Por hora. entonces vas a poner 900 mililitros de solución 90 a pasar en 4 horas. ¿A cuántos mililitros hora? Es Ritmo de una cuenta. infusión 225 por hora. Mililitros hora. Muy bien, perfecto. Así es como ustedes tienen que escribir la indicación. Sí, Lili, perdón que te corté. Todo se me fue. Perfecto. ¿Sí? Bueno. ¿Y van a irse 4 horas y van a volver después de las 4 horas? ¿O qué cosas van a controlar? ¿Lo dejan 4 horas, se van y vuelven a las 4 horas? Y no, irte no te Ah, vas, muy siempre bien. tenés que andar a la vuelta y controlando todo, Perfecto. ¿Y no qué? pasa Sí, grave. muy bien. ¿Y qué vas a controlar? ¿Qué controles vas a hacer de ese paciente en esas 4 horas que vos le estás rehidratando? Todo lo que ya hablamos, la clínica, la evolución, los síntomas. Puedes volver a pedir laboratorio a ver si mejoró, digamos, también algunas de las alteraciones que tenía. Bueno, vos esperás que los exámenes de laboratorio, esperás que si tiene lo esperado, que con el tratamiento que vos instaures y la clínica mejora, el laboratorio va a mejorar, excepto que tengas alguna alteración muy importante que después quieras evaluar si corrigió, pero después de que termina la solución 90, a menos que agregue alguna complicación durante el tratamiento, ¿no? No es que después que lo expandimos le vamos a sacar sangre de vuelta. Si clínicamente mejoró el paciente, que no requirió una nueva expansión,
que mejoró la conciencia, mejoró la perfusión, empezó a orinar, mejoró la taquicardia, sigue con elementos de deshidratación. ¿Vos necesitás hacer una gasometría nueva, un ionograma nuevo No, a no, este en realidad niño? no, No, no tiene está sentido. bien, no precisa, porque los controles son clínicos, ¿sí? Lo esperado es que clínicamente mejoró, es que los exámenes de laboratorio también vengan acompañando ese cambio clínico hacia la mejoría, ¿verdad? Entonces, en las primeras, si viene así, le vamos a ir controlando, pero los controles clínicos vamos a seguir haciéndolos, pero hay algo que es como muy importante que ustedes tienen que controlar en esas 4 horas que están rehidratando al paciente. Es lo mismo que ese niño que ustedes le pusieron esa solución 90, mientras le están pasando la solución 90, tenga una deposición escasa o una deposición en 4 horas, un vómito, o que tenga 2 deposiciones cada 1 hora líquidas que rebosan el pañal mientras lo están rehidratando. ¿Qué pasa si yo estoy rehidratando a este paciente con una solución 90 en 4 horas y me dice la mamá o me dice la enfermera, doctor, sigue teniendo una deposición tras otra? Yo que digo, ay, bueno, no importa porque ya se está rehidratando y entonces en 4 horas va a estar bien. Y no, porque en realidad está teniendo más pérdidas también, o sea, si bien estás rehidratando, estás perdiendo lo que le estás dando, o sea, el aporte que le estás dando. Porque tú estás rehidratando lo que tú ya sabés que el paciente ya lo perdió. Y todo lo que vaya a ir perdiendo mientras vos lo estás reponiendo, si vos no se lo sumás a la reposición y no lo objetivás, cuando terminen esas 4 horas, vos te vas a encontrar con un paciente que persiste deshidratado. ¿Sí? Entonces esos controles, además de todos los controles clínicos que hablamos, son muy importantes, porque a ti te van a hacer que tú cada deposición que ese paciente tenga, tenés que estar atento porque lo tenés que ir reponiendo. ¿Sí? Porque si no, en 4 horas el niño va a seguir deshidratado y no va a haber mejorado la deshidratación. En ¿Y este cómo caso se, serían y 90 cómo se repone? mililitros, Perdón, ¿no? disculpa, Brian, decime, no te escuché. No, que en este caso serían 90 mililitros por deposición, porque son 10 mililitros kilogramo y pesa 9. Exactamente, eso mismo te quería preguntar, pero ya lo dijiste vos. Las deposiciones se reponen son 10 mililitros por kilo de peso por cada deposición que tenga el paciente. Entonces yo se lo tengo que agregar, porque si no, cuando termine mi rehidratación, el paciente va a seguir igual. Puede pasar que termine tu reposición de 4 horas y el paciente persista con elementos de deshidratación a pesar de no haber tenido una alta tasa de diarrea. ¿Y ahí qué hacen? Porque son todas posibilidades que son frecuentes que les pasen a estos pacientes. Terminaron las 4 horas, lo evaluaron y sigue con elementos de deshidratación, clínicamente. ¿Qué vamos a hacer? Seguís con la solución 90 en mitad de tiempo, mitad de dosis, o por 2 horas. Muy bien, le hacemos otra reposición con solución 90 en 2 horas, a 50 mililitros por kilo en 2 horas. Muy bien. Lo mismo que cuando teníamos que expandir al paciente si persistía en shock después de la primera expansión. ¿Sí? Puede pasar que el paciente siga deshidratado y requiera otra fase de rehidratación. Todas esas son posibilidades. Bueno. Pasamos al siguiente, ¿te parece? Sí, sí. ¿Alguna duda de esto que es importante de todo lo que hablamos de la terapéutica? El push de glucosa si tiene hipoglicemia, la fase de expansión en el shock, siempre. Después empieza con solución 90 porque este paciente está en shock y evaluar cuánto tiempo precisamos de esa solución 90 en base a los controles clínicos y las pérdidas. ¿Bien? Para resumir un poquito, esto hablamos. Bien. Bueno, sí. La otra pregunta
¿Qué Bien, factores predisponentes identifica en la historia clínica para favorecer el desarrollo de esta enfermedad? Vamos, anímense si tiene un montón. Que hacía colecho con todos los hermanos que vivían como en hacinamiento, falta de saneamiento de la vivienda, que a su vez vivían frente a una vivienda basural. sí, Eh, Acá no sé si entra el pecho directo exclusivo hasta el mes, me parece que puede influir un poco. sí, o sea, es un factor de riesgo que no tome la ausencia de pecho directo. Claro, hasta los 6 meses por lo menos, ¿no? Sería. Bueno, en un lactante puedes decir la ausencia de pecho directo. Ya. Y los padres con primaria incompleta, eso no sé si. Son alfabetos, ¿no? Bueno, puede ser Ah, está. incluido en el medio socioeconómico deficitario, pero no sé, Ale, Rodri, qué piensan si está. Y yo creo que sí, Sí, que no es una más, porque lo que te haría la diferencia en contra, digamos, o favoreciendo que tenga más predisposición a esta enfermedad, si fuera una madre analfabeta, que no entendiera las indicaciones de los controles pediátricos, las indicaciones médicas después de una consulta, o sea, al ser alfabeta, creo que está implícito de que la paciente entiende, comprende lo que el pediatra de atención primaria en los controles le explica y en la eventual consulta en emergencia va a entender también. Creo que va por ahí. Hay algunos más en esta historia. ujú, Sí, tiene, por ejemplo, un acceso a electricidad que, por ejemplo, para guardar los alimentos es importante. ¿Mm? Tiene cercanía basural. ¿Eso Tiene, quiere o no, está con contacto con un hermano que tiene sintomatología similar. eso es, sí. Tiene desnutrición, o por lo menos falta. Para mí tenía desnutrición al menos. ¿Por qué te pareció? ¿Decía algo? Eh, por la parte de que todavía no lo habían integrado todavía a la parte de la comida del adulto, porque ya tenía como un año, ¿no? Y, No llega al año, bueno, no mm, llega al año. ¿Tá? Puedes decir que es un disalimentado porque no recibe pecho. bueno, dice el alimentado y ¿Qué es nutrición? Desnutrición sería, Igual dice 2 comidas de lactante, eso no sería, o sea, bueno, comida física sólida. pueden considerarlo como un disalimentado porque ya debería recibir 4 comidas, ¿no? es que a mí me parecía eso, pero también como estaba como en un socioeconómico deficiente, estaba como, bueno, no sé cómo qué esperar. Bueno, ustedes tomen los datos que les dice la historia. Tampoco es que todos los medios socioeconómicos deficientes van a estar desnutridos, ¿no? No es lo Y mismo, que podría haber como contaminación alimentaria. sí, lo dijiste. También lo del mal control en cantidad y Ah, calidad, ¿no? ¿En qué sentido? ¿Dice bien controlado en salud? ¿O yo estoy mal en la historia? No, dice bien controlado en salud. Ah, no, la mía dice mal controlado en calidad y cantidad. No. Ese es el embarazo. Ah, tenés razón, Ese es el embarazo. Del niño tenés dice, razón. bien controlado en salud, controlados un mes en policlínica, peso 9,300. Está bien. ¿Algún otro se les ocurre? No tienen acceso a agua, ¿no? En la vivienda. No. Ni agua ni saneamiento. Ni agua ni saneamiento. El saneamiento lo habían dicho, pero el agua, más que la electricidad, el agua, Mm. con la diarrea. Está bien que la conservación de los alimentos, pero más que la electricidad, el agua, ¿no? El lavado de manos. Eso vamos a hablar un poquito después. Y bueno, y su edad en realidad es una edad de mayor riesgo de desarrollar enfermedad severa. Se ha visto entre los 3 y los 12 meses, o entre los 3 y los 24 meses, suelen ser como las manifestaciones más graves de la gastroenteritis. No quiere decir que todos desarrollen igual la enfermedad, pero bueno, hay como bastantes elementos.
de riesgo en esta historia. Bueno, ¿alguna duda de esta? Bueno, pasamos a la siguiente. ¿Cuáles son los agentes etiológicos más frecuentes? ¿Puede identificarlos por la clínica? O sea, los más frecuentes son por rotavirus, o sea, los agentes virales, y el principal es el rotavirus. Y también están los bacterianos y parasitarios, o sea, los protozoarios, que bacteriano sería como E. coli y Shigella salmonella, que en realidad no te orienta porque no tiene disentería en este caso. Y protozoarios puede ser Giardia lambda, Cryptosporidium, Entamoeba histolítica. O sea, por frecuencia, digamos, y por cómo está el niño, yo creo que sería viral, pero lo que me prestaba la duda era que decía al final que tenía una explosión de diarrea fétida. O sea, si bien la diarrea es maloliente, como fetidez no te orienta a algo más, como algo peor. No necesariamente. O sea, la diarrea por rotavirus son fétidas. ¿Ah? Ah, no tenía ese dato. Gracias. El, el- el que sea una diarrea acuosa, ¿tá? O también llamada antes coleriforme, como la forma más frecuente de las diarreas y predominan las causas virales, ¿no? Y las diarreas agudas con sangre tienen formas leves, que pueden ser diarreas acuosas con deposiciones mucosas con sangre que no tengan síntomas sistémicos, o pueden ser a formas de disentería, que es una diarrea que tiene un dolor abdominal intenso, fiebre, que en general es fiebre alta, puede tener como más fases tóxicas y más repercusión, ¿no? Entonces acá, al ser una diarrea acuosa, el razonamiento es que las causas más frecuentes son las virales, ¿tá? Y dentro de las virales, estoy de acuerdo que el rotavirus es el germen más frecuente, que en realidad tiene mayor incidencia en invierno que en verano, si les dieran ese dato, pero bueno, está presente todo el año, ¿no? Es endemioepidémico, tiene sus picos, pero no es tanto de la diarrea del verano. Y después hay otros virus. ¿Conocen algunos otros? Adenovirus, norovirus puede ser también otros. Adenovirus, norovirus, perfecto. Después hay otros más raros. Esos son como los primeros a pensar. Están los calcivirus, que son como de la misma familia que el rotavirus, pero que bueno, en general no tenemos tanta noción epidemiológica de ellos. O enterovirus también pueden generar diarreas, otros virus. Pero los virus de diarrea, rotavirus, adenovirus y norovirus, los que nombraron los más frecuentes. Bien. Em, y de las bacterias nombraron Escherichia coli, que hay muchos tipos de Escherichia coli, ¿tá? No es la más frecuente en nuestro medio, tener diarreas bacterianas Escherichia coli, está la enteropatógena, eh, enterotoxigénica, bien, son más las diarreas del viajero, más las diarreas del verano, alimentos contaminados, ¿tá? Que en esta historia hay como una noción de mucha basural, cuestiones que nos hacen pensar en las bacterianas, pero por el tipo de diarrea tenemos que pensar en... Se nos fue. Se fue Lili. Por el tipo de diarrea se le fue el internet. Tenemos que pensar, y por cómo está el paciente, en este niño lo más orientador es que sea una diarrea, una gastroenteritis por un agente viral, y dentro de ellos rotavirus es más frecuente. Después otras cosas que nos hacen orientar, como Brian bien dijo, son a las que son bacterianas. Te retomé Sí, gracias, Ale. Cuando nosotros cuando tenemos un paciente que tiene una diarrea disenteriforme, ahí pensamos en otros agentes y entre ellos los bacterianos, ¿no? Y sobre todo cuando hay una disentería clara, disentería como síntoma de disentería, que no es solamente alguna estría de sangre en la materia, sino nos orienta más a que estamos frente a una diarrea por Shigella o por Salmonella o por una E. coli interinvasora, cuando tenemos elementos como el malestar general, la fiebre alta, el dolor. O sea, no es solamente la diarrea, eso se define bien como disentería. La disentería es esa, es la definición de más de que acompaña como la clínica, no solamente
la presencia de algún elemento de sangre en la materia. Y ahí es que orienta más a que sea bacteriana por esos gérmenes. Perfecto. Enganchando más Lili. No, bárbaro. Eso. Y recuerden que Giardia, protozoarios no son causas tan frecuentes, pueden dar más diarrea vinculada a las guarderías, sobre todo Giardia, o una diarrea más subclínica, más prolongada, ¿tá? No suelen dar estos cuadros tan rápidos, con tantas pérdidas, ¿tá? Eso es más frecuente en las causas virales. ¿Alguna duda de esta pregunta? Seguimos entonces. ¿Cuáles son las complicaciones inmediatas que puede presentar este paciente? A ver. Un poco ya las veníamos como hablando, ¿no? Que estamos rehidratando al paciente, que persiste con muchas deposiciones, que se mantiene deshidratado, que no logramos sacarlo del shock, que no podemos corregir una hipoglicemia, o que nos encontramos, vienen los exámenes de laboratorio y nos encontramos con una alteración en el medio interno, ¿no? Esperamos encontrar una acidosis metabólica, que la vamos a corregir con el tratamiento que estamos instaurando. Vamos a encontrarnos o no con una hiponatremia, bueno, la vamos a ver si de acuerdo a la severidad de la hiponatremia, si con la solución de rehidratación, de solución 90 nos va a alcanzar o vamos a tener que usar algún suero salino o suero que es lo mismo que suero fisiológico. Después otra alteración que nos podemos encontrar cuando el paciente tenga muchas pérdidas digestivas puede ser una hipopotasemia, ¿no? En el ionograma y tenemos que ver cómo lo vamos a corregir, o si requiere, ¿no? Porque si es una hipopotasemia leve, tal vez con la solución 90 podamos corregirlo, ¿no? ¿Qué otra cosa puede pasarle al paciente? ¿Qué complicación inmediata puede tener? Yo creo que las hablamos un poco todas, pero vale la pena como puntearlas o para que les queden claras. ¿Alguno pensó en alguna otra de las que no hemos hablado? ¿Nada? Bueno, Podría llegar a tener sepsis. perdón, no te escuché. ¿Podría llegar a tener qué? Sepsis. Sepsis. Bueno, ¿cómo lo vas a controlar clínicamente? ¿Cómo te parece que va a estar un paciente que tiene un shock séptico o que ahora está séptico luego de que le hiciste la expansión, le pusiste oxígeno, No sé, que agarre fiebre o... que agarre fiebre? Bueno, fue una forma de decir. Pero que le empiece con fiebre ahora, decís, estando en la emergencia. Lo Sí, habitual es que sea una historia que empieza con fiebre, ¿no? sí. Habitualmente inician con fiebre. Este paciente no parece que pudiera tener una sepsis, ¿no? Porque hubiera tenido algún elemento al principio ya de la enfermedad que te orientara, como hablamos al principio, si poníamos antibióticos o no, cuando nos encontramos con el niño súper grave cuando llegó, ¿no? Rodri Lili. No, de acuerdo, sí. No orienta esta historia. Bueno, es una complicación que siempre tenemos que estar atentos, pero no es historia. Lo mismo que hablábamos, otras complicaciones más raras que yo les decía hoy en el hemograma, siempre, eso más que nada para ustedes, ¿no? Para la vida, que siempre miren las plaquetas, la hemoglobina, si las dos cosas están bajas, ojo, ¿no? Abrir los ojos, pero Sí. una causa bacteriana, un síndrome hemolítico, otras complicaciones que son más de las causas bacterianas. En esos casos también la función renal es muy importante, Exacto. por eso hay que pedirla. Y Bueno, después recordar las convulsiones asociadas, lo que hoy decíamos, un poco asociadas a si hay disionías, siempre hipoglicemia. glicemias, disionías, tenemos que estar atentos a eso. Ujú. Bueno, muy bien. ¿Seguimos? La última. Sí. ¿Qué medidas podría plantear a nivel de prevención primaria y prevención secundaria?
Vamos, con todas las cosas que dijeron que tenía de factores de riesgo, Y van a medidas tener que de, irlas a tratar. medidas de A ver, higiene, como lavado de manos que lo mencionaron, o hervir el agua capaz antes de tomarla. em, lo mismo con las frutas y verduras. Mm, Desecho de los pañales, o sea, adecuado de los pañales, limpiar el lugar donde lo cambian, lavar los utensilios y los juguetes. Y prevención secundaria, no, creo que hay una vacuna para esto, ¿no? Para rotavirus. Eh, Capaz se podría plantear eso por los factores de riesgo, pero sí. Mm, ¿Y cuál otra medida de prevención? Además de todas las que dijeron que están bien. También puede ser la consulta más precoz, ¿no? Pues este niño llega en shock. Claro. Esa puede ser. ¿Y hay alguna vacuna para esta enfermedad? Yo tengo entendido que sí, pero la verdad que al 100% no me queda claro. ¿Alguno sabe? Una vacuna oral puede ser. Yo lo único que sé es vacuna para rotavirus y que se da como individualmente para esa persona, o sea, para el afectado, pero es lo que sé. Para el afectado no, o sea, se tiene que dar antes. Es una No, vacuna, sí, está, pero o sea, como que no se la das tipo a toda la familia. Eso fue lo que entendí. no, no, Ahora, si entendí mal, es otra cosa. claro, no es una vacuna, no es no una, está incluido en el esquema de vacunación obligatorio. ahí está, es una vacuna paga, que no está incluida en el esquema de vacunación obligatorio, por lo tanto es muy probable que no la hayan visto los usuarios de ACE, pero sí muchos usuarios de otros centros la pueden tener, ¿está? Igual siempre pregunten si la tienen o no la tiene, que los padres se van a acordar que fue paga y que es oral, ¿está? Y que tiene una edad determinada para su administración. La primera dosis puede dar entre las 6 y las 14 semanas más 6 días. No se puede dar más allá de eso. En general se le da a los 2 y a los 4 meses. La que solemos utilizar más frecuentemente es la vacuna monovalente que tiene 2 dosis, que es a los 2 y a los 4 meses la indicación. ¿Tá? Es a virus vivo atenuado, como dijeron, bien, y que previene contra la gastroenteritis grave, ¿tá? O sea, el niño igual puede eh, adquirir la gastroenteritis por rotavirus, pero su protección es contra las formas graves de la enfermedad. Eso les diría. Hay otra que incluye más cepas, pero la que está más frecuentemente, la que vemos más frecuentemente es la monovalente, que es la Rotarix. Bueno, muy bien. No sé si querés agregar algo más, Lili? ¿No? ¿Alguna pregunta? ¿Está? Bueno, muy bien. Entonces vamos cerrando por aquí. Bueno, que pasen muy bien. Nos gracias. volvemos a ver. Yo creo que los veo la semana que viene o la otra, no me acuerdo. Bárbaro, muchas gracias. Bueno.